Voy a avanzar por mis diapositivas. En este caso, pues bueno, ya estuvimos hablando, Marcelo muy amablemente nos comentó sobre la introducción, los beneficios, cuál es el objetivo. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio desde esta diapositiva. ¿Sí? La gestión de contratistas. Es muy importante que nosotros tengamos claro qué es gestionar un contratista. ¿Listo? Principalmente nosotros tenemos que reconocer cuál es la definición de un contratista, ¿no? Esto va a variar mucho. ¿De qué? De los países principalmente, de los propios colaboradores del sistema de gestión o responsables dentro de las áreas correspondientes a cada empresa. ¿Por qué lo menciono? Esto es clave porque, ¿qué pasa? Es importante poder reconocer que un contratista usualmente no es lo mismo que un proveedor. ¿De acuerdo? Hay unas diferencias implícitas por allí de fondo, pero es clave que nosotros conozcamos por qué. Porque de esto depende el nivel de involucramiento que nosotros vamos a querer que estas personas, colaboradores externos, ¿cierto? Servicios usualmente tercerizados que nosotros contratamos para satisfacer algún servicio puntual o actividad específica dentro de nuestra cadena de valor, ¿de acuerdo? Es importante que definamos esa principal diferencia. Entonces, reconozcamos que contratista es aquella persona, porque puede ser persona natural o jurídica, en algunos países lo conocerán de otra manera, ¿listo? Puede ser también una organización como tal o incluso una propia persona o, por llamarlo de alguna manera, una sola persona. ¿Listo? ¿Cuál es la principal diferencia? Que esta persona nos va a nosotros entregar un servicio, ¿sí? A diferencia de un proveedor, donde usualmente nosotros comentamos que los proveedores son aquellos que nos proveen, como su nombre indica, de algún producto específico, ¿sí? Que puede ser materia prima, algunos insumos, el propio producto terminado que sea necesario para poder continuar con nuestra generación de valor en la entrega de nuestros productos o servicios. ¿De acuerdo? Pero aquí hay algo clave que tenemos que tener en cuenta y es el nivel de involucramiento. Por ejemplo, un contratista, usualmente un contratista en la gestión HCE va a ingresar, esto es clave, ya está ingresando a las instalaciones de las cuales estamos nosotros trabajando, ¿no? Entonces esto ya tiene implícito un nivel de valoración de qué puede ocurrir con estos contratistas dentro de nuestra organización. ¿Listo? Marcelo nos hablaba muy bien de la incertidumbre. Nosotros como encargados y responsables de los sistemas de gestión de nuestras organizaciones, más enfocados a la gestión HCE, tenemos que estar en la capacidad de poder identificar esos contratistas, ¿cierto? Que van a estar directamente relacionados con nuestra actividad económica, deben estar alineados a los objetivos estratégicos. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir es que nosotros vamos a trabajar con los contratistas. Entonces, acá dentro de esta presentación, pues les tengo que es un proceso clave de la organización que consiste en la vinculación de un tercero con el fin de realizar alguna actividad específica, lo he mencionado anteriormente. En muchas ocasiones lo llaman subcontratación, tercerización, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a hablar de algo muy interesante también y es justamente la interacción de las contrataciones supone la generación de nuevos riesgos. Esto es clave, esto es fundamental, ¿de acuerdo? Recordemos que Marcelo nos mencionaba claramente desde dónde empieza esa gestión del contratista dentro de la organización. Pero es que el día de hoy estamos hablando de eficiencia operativa, ¿de acuerdo? Eficiencia de hacer más con menos, ¿sí? ¿Menos qué? En este caso, menos recursos, menos tiempo, optimización de estas variables tan importantes que contamos cada uno de nosotros en nuestras organizaciones. Por ende, es importante que antes de hablar de gestión de contratistas nosotros tengamos en cuenta el por qué necesitamos vincular un contratista dentro de la organización. ¿Listo? ¿Será que los argumentos de cierta área son suficientes? ¿Será que hay que hacer una valoración de la necesidad propiamente dicha? ¿Sí? No basta con hacer la postulación, de pronto montar unos requisitos para postulación y bueno, que ya son los demás, en este caso, pues los contratistas que estén interesados en hacer parte de la organización, pues puedan presentar sus propuestas. Pero se trata de conocer mucho más el trasfondo. Y bueno, el contratista hace parte de la organización, se los había mencionado hace un momento y esto es clave. El contratista ya está dentro de nuestra empresa. Es responsabilidad de nosotros. Permítanme, voy a continuar por aquí.
Entonces, ¿cómo gestionarlo? Aquí tenemos una serie de pasos bastante sencillos, voy a ir avanzando con ellos. Muchos de ustedes ya conocen este tipo de gestión dentro de las organizaciones. He querido traer unos aspectos más relevantes desde ese ciclo de vida o la contratación de un externo. Entonces, partimos de la identificación de la necesidad, les comentaba yo, es necesario justificar, argumentar el por qué necesitamos tercerizar ese tipo de servicio. ¿Listo? Presentación de candidatos, una eventual selección de los mismos, evaluación de desempeño, es decir, una auditoría. Eso es muy importante, esto ya viene mucho más avanzado en el sentido de que, claro, ya pasamos de que de la selección de un proveedor, ya está trabajando con nosotros dentro de la organización y vamos a entrar a evaluar el desempeño del mismo, conocer cuál ha sido su comportamiento, y cuando digo su comportamiento no me refiero a la prestación del servicio, ¿cierto? A la entrega, no, nosotros tenemos que ir mucho más allá, conocer el comportamiento de los colaboradores que hacen parte de ese contratista, y esto es clave. Eventualmente, mejoramiento, oportunidades de mejora o un reemplazo. ¿Qué quiere decir esto? Que las evaluaciones de desempeño que vamos a tener con estos contratistas van a ser claves para tomar decisiones a futuro y saber qué es lo que vamos a hacer con estos contratistas. ¿Será que vamos a continuar con ellos? ¿Será que existen oportunidades de mejora muy variables que tenemos que atacar de inmediato? El levantamiento, por ejemplo, de algún plan de acción. Esto es clave que lo tengamos en cuenta. En la figura que ustedes ven a la derecha, encontramos, por ejemplo, tipos de requisitos. Estos son requisitos usualmente mínimos que las empresas solicitan a aquellos contratistas que quieren hacer parte de la organización, como licencias, políticas, seguridad social, esto es clave, la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, gestión de indicadores, donde podamos evidenciar que este contratista tiene gestión de buenas prácticas en su sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo tengamos presente. Estamos hablando de responsabilidad y corresponsabilidad. ¿Listo? Aquí tenemos un poco más de lo que es el ciclo de vida de la gestión del contratista. Recordemos que son etapas claves durante todo este proceso, antes, durante y después. Voy a mencionarles alguna de ellas que ya lo hemos venido conversando un poco. Entonces, en el antes, momento clave, clasificación del contratista. Esta parte de definición de roles y responsabilidades es de las más importantes porque cuando nosotros asumimos un rol, una responsabilidad dentro de un proyecto, yo siempre digo que la implementación de cualquier sistema de gestión, de cualquier metodología, es un proyecto. Es un proyecto que requiere de recursos y son esos recursos los que necesitamos nosotros optimizar, eficiencia operativa, ¿de acuerdo? Por ende, los roles y las responsabilidades son claves. ¿Quiénes son los representantes? ¿Será que asumimos en realidad esas responsabilidades que tenemos frente al sistema, frente a la integridad y el bienestar de nuestros colaboradores? ¿Listo? Y tenemos identificación de peligros, selección del contratista, precalificación del contratista, definición de requisitos de SCT en la contratación. Esto no son más que, algunas pautas, ¿sí? Son pautas que yo he traído para ustedes. Eventualmente cada procedimiento de gestión de contratistas de las organizaciones será un poco distinto, pero sí que trae de manera transversal lo que acabo de comentarles. Durante verificación de requisitos pactados durante la ejecución del contrato, cumplimiento de roles y responsabilidades, administración del riesgo, verificación de los controles operacionales y evaluación del contratista. Eventualmente vamos a tener lo que es la evaluación del desempeño, entrega de las zonas o entregables propios de la actividad específica en la que se ha contratado ese contratista, o este externo en este caso. ¿Qué es importante? La gestión de los riesgos del contratista, ¿sí? ¿Qué debe incluir ese risk management dentro de la vinculación laboral de estos contratistas? ¿Listo? El análisis de peligros y evaluación de riesgos es clave, que nosotros como responsables de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo podamos establecer y reconocer cuáles son los requerimientos mínimos, ¿sí? Cuáles son esos estándares, esos mínimos que deben cumplir nuestros contratistas para poder hacer parte de la organización. Entre ellos está la gestión del riesgo. ¿Será que mi contratista tiene metodologías de identificación de riesgos? ¿Gestiona el propio riesgo? ¿Tiene actualizada esa matriz? Pero más que esto, ¿será que los propios colaboradores la conocen? ¿Será que saben a qué se enfrentan día a día al entregar de pronto alguna tarea específica?
Recordemos que un contratista puede estar de ambiente en ambiente. ¿Será que conocen aquellas adversidades, condiciones de la propia tarea a la cual se pueden ver expuestos? Es importante que se contemple todo esto. Claro, ¿qué ocurre? Un contratista, por ejemplo, esto depende mucho de qué, de la magnitud del propio contratista. ¿Sí? Yo no le voy a pedir una matriz de riesgos, por ejemplo, a un contratista que es un colaborador, simplemente una persona que me va a hacer consultoría en una empresa, por ejemplo, ¿cierto? En muchas ocasiones lo que se suele recomendar es que, bueno, para eso existen unos análisis de riesgos operativos que también sirven como procedimiento específico para analizar aquellas variables que pueden afectar o generar algún efecto adverso en el bienestar de la persona, ¿sí? Pero ya de implementar una matriz de riesgos como tal para la evaluación de un contratista, que es simplemente una persona dentro de la organización, hay que considerarlo bastante. Y bueno, esto no es un secreto para nadie. Nosotros en última siempre resultamos vinculando a este contratista dentro de nuestra propia matriz de riesgos, porque recordemos, está ya dentro de nuestras instalaciones, hace parte de nuestros colaboradores. Entonces la responsabilidad legal es bastante grande. ¿Listo? Dentro de esta imagen que ustedes están viendo aquí, tenemos fases claves de la gestión de riesgo también que debe incluir dentro de este contratista. Inventariar contratistas y proveedores externos. Esto es importante. Al principio les hablaba a ustedes de clasificación. ¿Por qué? Bueno, primero hablábamos de contratista y proveedor. ¿Listo? Sin embargo, ¿será que todos los contratistas son iguales? ¿Voy a tener el mismo manejo para cada uno de ellos? Nosotros tenemos que estar en la capacidad de poderlos evaluar, clasificarlos, tipificarlos de acuerdo a criterios. Por ejemplo, proveedores críticos. Nosotros conocemos cuáles son nuestros proveedores críticos, contratistas críticos. ¿Qué es esto de criticidad? ¿No? Por ejemplo, ¿cuál es nuestro contratista crítico? Aquel que va a desempeñar aquellas tareas de pronto de alto riesgo, trabajos en alturas, espacios confinados, energías peligrosas, etcétera. ¿Listo? Es importante que consideremos este tema. Por ejemplo, ¿cuál es un proveedor crítico para nosotros como organización? Aquel que nos provee los elementos de protección personal, la recarga de los extintores, el propio extintor, camillas, botiquines, etcétera. Esto es importante que nosotros podamos clasificar, tipificar estos contratistas críticos. Definir y actualizar protocolos es muy importante. Auditar a los contratistas, realizar análisis de riesgos, implementar acciones de tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? La propia norma, ¿sí?, menciona la gestión de contratistas en su numeral número 8. Operación, cláusula número 8 dentro de su estructura de alto nivel. Fíjense, la ISO 45000 menciona en su cláusula artículo 8.6 contratistas, un poco más arriba dice 8.4 contratación externa. Nosotros debemos considerar que el contratista hace parte de nuestro sistema de gestión. ¿Listo? No solamente en la entrega de un producto o un servicio como tal. ¿Sí? Aquí he traído un texto puntual de la propia norma. Me voy a permitir leerlo. La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados. El tipo y el grado de control a aplicar a estos procesos deben definirse dentro del sistema de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? En muchas organizaciones y en muchos países nosotros conocemos, por ejemplo, el manual de seguridad de contratistas, ¿cierto? Bueno, pues estos son nuestros propios procedimientos donde establecemos estos controles en los que los contratistas van a implementar para poder asegurar la efectividad de la ejecución de sus tareas dentro de mis procesos como contratante. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Marcelo mencionaba por allí hace un rato el tema de los hidrocarburos, ¿no? Muchos de ustedes conocerán estas terminologías de RUC, ¿sí? El manual RUC, por ejemplo, el manual NORSOC, también yo creo que lo conocen muchos de ustedes, que no son más que manuales que definen estándares, ¿sí? Estándares de obligatorio cumplimiento con respecto a los criterios que yo defino como contratante para aquellos contratistas. Estos manuales, tanto el RUC como el NORSOC, son más que todo utilizados en la industria de los hidrocarburos, ¿no? Pero sí que nos pueden orientar mucho para poder establecer nuestros propios criterios de gestión de contratistas.
para que lo tengamos muy presente. Aquí he traído otro fragmento muy importante de la propia ISO 45001. Me voy a permitir leerla rápidamente. La organización debe establecer uno o varios procesos en coordinación con sus contratistas para identificar los peligros y evaluar y controlar los riesgos para la SST. ¿Que surjan de qué? Las actividades y operaciones de los contratistas que tienen un impacto en la organización. ¿Listo? Y eventualmente actividades y operaciones que la propia organización tiene y que pueden generar un impacto en los trabajadores de los contratistas. ¿Listo? Esto es un sistema de interrelación. Hablamos de responsabilidad y corresponsabilidad. ¿Será que yo les mencionaba al inicio las condiciones de la labor en la que yo estoy contratando a estas personas? ¿Será que doy garantías de que puedan ejecutar sus tareas? ¿Será que doy garantías de su bienestar integral? Las actividades y operaciones de los contratistas que tienen un impacto en otras partes interesadas en el lugar de trabajo. ¿Listo? Y bueno, aquí tenemos otro fragmento demasiado importante que nos indica que la organización debe establecer y mantener uno o varios procesos para asegurarse de que los contratistas y sus trabajadores cumplen con los requisitos del sistema de gestión de la organización. Estos procesos deben definir y aplicar los criterios de la seguridad y de trabajo para la selección de contratistas. Recordemos el propio manual, ¿listo? Que nos va a servir mucho en esta gestión. ¿Cuál es el alcance de la gestión de los contratistas? Para ustedes he traído algunos aspectos relevantes, ¿cierto? Hablamos de requisitos, pero no nos quedamos solamente en cumplimiento de normatividad o legislación, ¿cierto? Hablamos de las propias auditorías como evaluación o metodología o sistema para evaluar el desempeño, capacitación e información, riesgos, planes de acción, control de acceso y salida de instalaciones, vigilancia médica, higiene, evaluación del propio contratista, tasas. Esto de tasas es demasiado relevante en la gestión de los contratistas. Recuerden que les mencionaba yo a ustedes de la criticidad del contratista, ¿cierto? Inicialmente decíamos que un contratista crítico es el que está trabajando bajo condiciones de alto riesgo, ¿sí? Que eventualmente tienen ¿qué? Tasas de ¿qué? De accidentalidad, frecuencias, incidentes, enfermedades laborales. Si esta vinculación empieza a afectar y a generar indicadores altos, debemos que mantener unos controles bien específicos. Elementos de protección tanto personales como individuales, como colectivos. Observaciones de conductas inseguras, esto es clave. Requisitos legales, recordemos que hablamos también del comportamiento. Y el liderazgo visible. Roles, responsabilidades, compromisos, recuerden. Entonces acá tenemos esto que están viendo ustedes ahora mismo son requisitos, ¿cierto? Muchos de nosotros ya sabemos cuáles son los típicos requisitos, que el contrato, que la licencia, certificados de evaluación de competencias, de formación, la evaluación de riesgos por medio de sus matrices, los planes de prevención, cómo actuar en situaciones de emergencia, ¿será que contamos con los recursos necesarios para atender una eventualidad? ¿Será que conocemos nuestro plan de emergencia? Yo, contratista, conozco mi plan de emergencia, pero ¿qué hay? Yo estoy trabajando en la organización de otra persona, ¿cómo podemos actuar aquí? ¿Será que estamos capacitados y estamos formados de tal manera que podamos responder a una emergencia? Información que el contratista debe entregar a cada trabajador, certificados, corrientes de pagos de seguridad social, información que la empresa contratante debe entregar al contratista, evaluación de peligros y riesgos. Fíjense que todos estos requisitos son documentos. Estamos hablando de eficiencia operativa. El levantamiento de toda esta documentación, la generación de esta información, demanda de mucho tiempo. Y la propia gestión de la misma. La consulta, la entrega, la disponibilidad de esta información, el exporte de todos estos datos, ¿sí? Para poderlos analizar. Esto demandará de mucho tiempo, demandará eventualmente de recursos económicos. Hay que revisarlo muy bien en detalle. Requisitos legales. ¿Listo? Es necesario que en nuestros modelos de evaluación del cumplimiento legal podamos incluir a los contratistas. ¿Listo? Recordemos que esto es obligación del contratante. ¿Listo? Reporte de incidentes, actos y condiciones inseguras. Aquí hablamos todo el tema del comportamiento del contratista. ¿Qué pasa con los colaboradores? ¿Listo? Entonces es importante que los trabajadores externos participen en esos modelos de observación, se involucren.
¿listo? Que, claro, lo que pasa es que el término externo siempre tiende a generar ciertas confusiones entre las personas, tanto para los internos como para los mismos externos. No, es que yo soy proveedor externo y lo que ustedes tienen dentro de su organización a mí no me aplica porque yo tengo mi propio sistema de gestión y mi reglamento es distinto al de ustedes, entonces yo no debo cumplir sus normas. ¿Listo? Este tipo de cosas son muy usuales. Hay que tenerlas controladas de una manera efectiva. Es por eso que nosotros dentro de los sistemas de gestión, aquellos externos o terceras partes, como se conocen también hoy en día, tenemos que hacer las típicas inducciones, que reinducciones, entrenamientos, para que conozcan el sistema de gestión de la empresa contratante. Muy importante el tema del comportamiento. La vigilancia médica también es uno de los factores más relevantes en la gestión del propio contratista. ¿Listo? Tasas, ¿de acuerdo? Ya lo estábamos hablando hace un momento, nos referimos a los indicadores de accidentabilidad, frecuencia, entre otros, que van a generar una información muy importante para qué? Para la toma de decisiones. ¿Listo? Seguimiento al desempeño del contratista. ¿Listo? Entonces acá hablamos justamente de lo que es la evaluación de ese desempeño, pero ¿cómo hacemos nosotros esa evaluación? ¿Será que tenemos números? ¿Será que tenemos solamente los entregables? ¿O será que de pronto tenemos indicadores claves de gestión, los Key Performance Indicators? ¿Será que los tenemos establecidos dentro de la organización? De tal manera que podamos tomar decisiones basadas en evidencia. ¿Será que tenemos eso establecido dentro de nuestro sistema? ¿Y será que se vincula el ejercicio de la entrega de valor por parte del contratista con los resultados que yo voy a demostrar a la alta gerencia? ¿Será que de esa manera puedo soportar yo de pronto la inversión económica del por qué yo contraté a un contratista o contraté a un externo para que me satisfaciera alguna necesidad puntual? Entonces, al inicio yo les estaba hablando de la implementación de un proyecto, ¿sí? Todos estos proyectos, todas estas, digamos, actividades claves dentro de nuestro sistema de gestión, pues dependen de unos factores críticos, ¿cierto? ¿Cuáles son ellos? Al principio Marcelo nos comentaba los tiempos, los costos, el alcance, la participación, corresponsabilidad, el empowerment que tiene cada uno de estos colaboradores, que se apropien de la tarea. ¿Listo? El compromiso por la entrega de resultados, recordemos, roles y responsabilidades. Tecnología y automatización. Factores críticos de éxito que reunidos y muy bien gestionados, porque eso es muy importante, no se trata simplemente de tener una herramienta que me permita manejar de manera integrada todas aquellas variables o factores críticos de éxito, sino conocemos al fondo cuál es el entregable que nos puede dar. ¿Sí? ¿Será que cómo podemos vincular tiempo, costos, alcance, participación y compromiso en un único lugar para determinar la efectividad de estos procesos de contratación? ¿Listo? Que eventualmente buscan que el aumento de la calidad. ¿Listo? Todo nos lleva a calidad, calidad de entregables, calidad de qué? De gestión por parte del contratista, del bienestar de los mismos. Es un tema muy integral y que nosotros debemos estar en la capacidad de llegar a considerar todas estas variables. ¿Listo? Por ende, hablamos nosotros de la automatización de este tipo de procesos. Y esto recuerden que hablábamos del involucramiento de la tecnología. La tecnología tiene que convertirse para nosotros como en el principal aliado, ¿sí? Esto ya muchas veces no es una decisión, ya es una necesidad. Nosotros necesitamos exportar datos, necesitamos analizar información, obtener documentación rápida, segura, confiable. ¿Listo? Dentro de los principales beneficios del Contractor Management, ¿sí? Pues tenemos la mejora en las relaciones activas de los stakeholders o terceras partes, como también se conoce. ¿De acuerdo? Unificación de la información de los contratistas, explotación de información, ¿sí? Generación de informes rápidos, seguros, que consideren todo el desempeño del contratista dentro del sistema. Hacer inventarios, categorizar y realizar el ciclo de vida completo de los contratistas y de sus empleados. Esto es clave. ¿Listo? Que podamos partir desde esa necesidad toda la gestión de que involucra el postulamiento, la selección,
la evaluación del desempeño, de pronto salida o finalizaciones de contrato. Tener a disposición un sistema de alertas o desviaciones. ¿Qué pasa cuando un proceso, en este caso la gestión de contratistas, yo tengo que en el desempeño no estoy llegando a los objetivos, no estoy cumpliendo con lo que me he trazado? ¿De acuerdo? ¿Cuál es nuestro plan de acción? ¿Cierto? ¿Cuáles son esas alertas que me indican que mi proceso se está desviando y necesito tomar decisiones, acciones correctivas, preventivas, etcétera? Asegurar la confidencialidad de la información almacenada en el sistema. Esto es muy importante, recordemos, información. Claro, yo puedo tener un sistema en el que centralizo, pero ¿qué hay con la seguridad de esa propia información? ¿Será que todos van a poder tener acceso? ¿Será que la persona encargada o representante del contratista puede hacer su propia autogestión? Es decir, que pueda gestionar la documentación, requisitos legales, requisitos de sus colaboradores en términos de formación, licencias para prestaciones del servicio, etcétera. Aquí abajo tenemos una frase muy importante, flujo de información y comunicación. Esto es clave. La automatización pretende dar lugar a esto, flujo de información y de comunicación. Cuando no tenemos esto, vamos a encontrar muchas disrupciones en toda esa gestión. Y esto nos va a llevar a qué? A pérdidas de tiempo, desconocimiento de la labor, pérdidas económicas, pero mucho más atrás de eso, la seguridad y el bienestar de los colaboradores. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo estoy ejecutando una labor sin supervisión, por ejemplo, porque nadie estaba enterado de que yo tenía que hacer una labor, por ejemplo, la pintada de una fachada. ¿Sí? Tengo que ir a pintar la fachada del contratista, del contratante, perdón, pero resulta que, no sé, no me dieron mi permiso de trabajo, no lo tenía rápido, el documento en físico nadie lo firmó, pero hay que entregar sí o sí esa tarea, flujos de información y de comunicación, que son claves dentro de la automatización de un tipo de proceso como este en gestión de contratistas. Esto es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy, una presentación bastante sencilla, pero que pretende reflejar lo que nosotros como responsables dentro de los sistemas de gestión tenemos que fomentar, ¿no? Esa cultura de gestión, pero que podemos hacer muchísimo uso de la tecnología como un principal aliado para la consecución de todos estos objetivos que nos hemos trazado. Muchas gracias.